nombre de Cristo Jesús. Amén. Allá en la carta a los Hebreos, es una carta maravillosa que, si uno tiene la delicadeza de estudiarla detenidamente, nos da mucha enseñanza. Y dice Hebreos 10, del verso 26 en adelante: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu Santo? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Hebreos, tiene las mismas características que todas las cartas que Pablo escribió. Si ustedes han sido lectores de la Biblia, se darán cuenta que el apóstol Pablo, en todas sus cartas, él empieza enseñando lo que es la base doctrinal o la teología que él explicaba. Después de explicar toda la teología o la base doctrinal, él aplicaba o enseñaba cuál era la aplicación de aquello que él había enseñado, cómo se debería de vivir todo lo que él había enseñado, y finalmente terminaba en la despedida. Y es lo mismo en esta carta, pero hay una cosa diferente que no vas a encontrar en ninguna de las otras cartas: es la doctrina exacta que Pablo tenía. Esta carta él no la escribió como las demás cartas a los gentiles, donde no les hablaba de rituales, no les hablaba de la ley, no les hablaba de diezmos, no les hablaba de sacrificios a las demás iglesias, excepto a la de los hebreos. Si tú has leído Hebreos desde el capítulo 1 hasta aquí al versículo 18 del capítulo 10, te vas a dar cuenta que Pablo les enseñaba todo fue doctrina. Pero ya del versículo 19 ya empieza a aplicar lo que él les había explicado. Él les había explicado cómo Dios todos los sacrificios, todos los rituales los había puesto solamente como un freno o una forma de contener la maldad del pueblo. Que el pueblo tenía que cumplir ciertos requisitos para estar un poco apegados a Dios. Pero él les dice: estos sacrificios no servían de nada. ¿Por qué? Porque cada año, incluso los mismos sacerdotes que hacían los sacrificios tenían que presentar sacrificios por ellos mismos. Y el pueblo cada año tenía que volver y volver a repetir. Y les dice: pero cuando ya viene Cristo y dice: ofrenda y sacrificio no quisiste, mas vengo aquí a hacer tu voluntad. Él les dice: ahora en ese sacrificio somos perfeccionados. Ya hemos alcanzado la perfección. Y por eso les escribe estos versículos que hemos leído. Entonces dice: si ustedes ya conocen todo lo que Dios ha demandado, ya lo único que resta es ser fieles. Un poco más arriba dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino estimulándonos al amor y a seguir adelante. Pero dice el versículo 26: porque si pecaremos, y ese es un problema que los seres humanos tenemos, ¿sabes cuál es? Que el ser humano por naturaleza siempre estamos viviendo atrás o volviéndonos al pasado. Y ese es el riesgo que la iglesia de los hebreos tenía, que aquellos conocían la ley, incluso sabían que la ley no podía perfeccionar al ser humano, sabían que los rituales no alcanzaban para la perfección del ser humano, que el ser humano podía esforzarse en cumplir todos los rituales de la ley, pero su mente pecadora seguía, su cuerpo pecaminoso seguía. Entonces ellos sabían que la ley no funcionaba y no iba a funcionar para presentarse puro delante de Dios. Pero Pablo sabía lo que muchos de nosotros sabemos. Nosotros sabemos que el mundo o el pecado no nos ofrece nada bueno, pero el ser humano tiene esa tendencia a volver hacia atrás, volvernos a retroceder. Entonces Pablo dice: porque si pecaremos voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente? Porque ya uno conoce la forma. Dios nos ha sacado, incluso si ya
simiente de Dios o la semilla de Dios está en nosotros. Y ella nos ayuda a que nos mantengamos en la santidad que Dios quiere. El problema es que muchas veces el ser humano no ha entendido eso. Y es lo que Pablo le está diciendo eso. Si ustedes deciden volver atrás y pecan voluntariamente, ya no hay más sacrificio. Ya no hay más ofrenda que nos pueda presentar puro. ¿Por qué? Porque la ofrenda más grande que el ser humano pudo presentar delante de Dios fue lo que hizo Jesús en la cruz. Esa sangre que nos limpia, como dice Juan, de toda, no solamente de todo pecado, dice de toda maldad. O sea, va más allá, no es maravilloso como lo dice Juan, porque la maldad es algo que uno planea, que uno decide hacer, busca la manera de hacer los males. Pero dice, esa sangre de Cristo nos limpia aún de la maldad, no solamente del pecado. Entonces, si una persona ya sabe y está libre del pecado, pero decide volver, es porque han perdido de vista lo que Dios ha hecho. Entonces, lo que Pablo les está diciendo, miren, si ustedes vuelven atrás, pecan voluntariamente, ¿qué van a hacer o qué van a presentar delante de Dios? No van a poder volver y decir, no, ahora venimos, Señor, y traemos un cordero, traemos un cabrito, o venimos a hacer esto para que nos perdone. ¿Por qué? Porque ya la ley había demostrado que no se podía. Ahora era la gracia. Ahora bien, tú pudieras decir, es que yo no soy hebreo. Quizás no eres hebreo, pero eres un hijo de Dios, que por gracia de Dios has alcanzado la misericordia. Pero algo es seguro, todos tenemos un pasado. Todos hemos sido enseñados o instruidos en diferentes caminos. Y si tú no aprendes a vivir tu cristianismo o tu vida espiritual como Dios lo ha diseñado, hermano, no va a haber avance cristiano. Tu vida cristiana va a ser un fracaso y continuamente vas a estar estancado. Y hay un cantito por ahí, no está en la Biblia, pero es un cantito que cantamos, que un agua estancada no se puede beber, ¿verdad? Te dice, quita la piedra de agua. En otras palabras, tú debes de seguir avanzando. Vas a encontrar en tu caminar cristiano que a veces tu pasado va a querer atraparte. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice que el faraón quería perseguirlos, quería alcanzarlos. ¿Y sabes qué nos simboliza eso? Es el pecado. Por nuestro pasado continuamente se va a querer manifestar, va a querer alcanzarte, va a querer estorbarte. Pero algo es seguro, hermanos, tú y yo tenemos que poner, es más, creo que dice ahí en Hebreos 12, en Filipenses 3, verso 12 y 16, Hebreos 12, verso 1 al 3, fíjense lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice ahí en Filipenses 3, verso 12, él les decía, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hasta ahí lo dejamos. Y dice lo que dice el apóstol Pablo. O sea, si tú quieres alcanzar la meta, ¿qué es lo que debes de hacer? No irte acordando del pasado. Allá en Filipenses Pablo lo explica de otra forma, fíjate, y es la misma, al final de cuentas lo mismo que dice el apóstol Pablo. Él decía no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Pablo decía, no, yo no alcancé para lo cual Dios me llamó, ni tampoco soy perfecto. O sea, no has alcanzado la perfección mientras estés en este cuerpo, como yo le he dicho otras veces. Tú y yo estamos en una lucha que no sabemos en qué momento el enemigo nos va a poner la trampa. Cuando ya partas de este cuerpo, entonces puede decir, como Pablo, he acabado mi carrera, he guardado la fe, me queda reservada la corona de justicia
justicia, la cual ha preparado el Dios justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, lo que decía Pablo, ¿verdad? Entonces, cuando tú tengas este cuerpo físico, vas a encontrar situaciones difíciles. Y era lo que Pablo le dice aquí a los filipenses: hermanos míos, dice, no que no haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Luego dice el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero ¿qué dice Pablo? Una cosa hago: olvido lo que queda atrás, olvido el pasado. Porque ese es un problema, que uno puede venir de un mundo caído, puede venir de una religión que no pudo ayudarnos, no pudo sacarnos de la droga, no pudo liberarnos del pecado. Pero el enemigo te hace: ¿te acuerdas las festividades del pueblo? ¿Te acuerdas de eso? Y cositas así que van llegando de tu pasado, que aparentemente son buenas. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los hebreos. Él les dice: ustedes vienen de una ley donde se ofrecían sacrificios, se ofrecían rituales, que aunque todos esos sacrificios, todos esos rituales no funcionaban, pero los practicaban y corrían el peligro de volver a. Y eso es lo que a veces la iglesia no entiende. Muchos cristianos, porque crees que hoy en día han abandonado la fe, porque no se dieron cuenta que ellos, o que nosotros como hijos de Dios, tenemos que tener una meta. No empezar a ver lo que quedó atrás, sino ver lo que está al frente, lo que está adelante. ¿Sabe por qué? Porque lo que quedó atrás ya no lo podemos cambiar. ¿O alguien de ustedes puede cambiar su pasado? Ya nadie puede cambiar el pasado. Por muchos esfuerzos que hagas, por muchos sacrificios que tú digas, voy a sacrificar lo más que yo pueda para cambiar, hermano, ya no lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar tu futuro. Sí puedes cambiar tu presente. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Hermano, si eres un creyente que tiene años estancado, es porque a veces todavía traes alguna herida o estás cargado con algo que no te has despejado. Por eso Pablo, acá en Hebreos 12, donde leyó el hermano, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran número de testigos. Él está hablando del versículo 11, del capítulo 11, que nos decía que los testigos son aquellos hombres que por la fe obedecieron a Dios. Y él le dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de qué. O sea, todo aquello que en el pasado o en el presente te está estorbando, ¿qué debes de hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado que te está asediando, que te está atacando. Y dice: corramos con paciencia la carrera de la fe, puestos los ojos en el autor. Otra vez lo vuelve a recordar. ¿Quién debe ser nuestra meta? Jesús. Pero si tú como cristiano empiezas a revolver el pasado, empiezas a vivir: ay, es que me hicieron daño, y es que yo me enseñaba así, y mi abuelita creía. Hermano, no importa lo que haya creído tu abuelita, lo que importa es lo que ahora Dios está haciendo en tu vida. Ahora la promesa que Dios tiene en tu vida. Porque a lo mejor tu abuelita o tu abuelito, ellos no tuvieron lo que tú y yo tenemos, que es la libertad de leer la palabra de Dios. Porque hace desde los años 60 en atrás, de 1960 y algo, hermano, en México o en el mundo no se podía leer casi la Biblia. Estaba prohibido, solamente los sacerdotes o los religiosos, ellos podían leer la Biblia y aplicársela al pueblo a antojo como ellos querían. Entonces, si el sacerdote quería manipular a las personas, no usaba la Biblia y decía: la Biblia decía esto, y la gente tenía que obedecer porque estaba prohibido leer la Biblia. Además, no toda la gente sabía leer como nosotros. Ahorita, gracias a Dios, que muchos saben leer, algunos como yo sabemos deletrear, pero algo entendemos. Entonces Pablo dice: nosotros tenemos que aprender a vivir el presente. ¿Cómo vivimos el presente? Despojándonos del peso del pecado. Saber que no hemos alcanzado la perfección, saber que estamos trabajando en ser mejores cada día, saber que aún Dios está trabajando en nosotros. Y como Dios está trabajando en nosotros, no debemos de quedarme
Y es que antes yo era así, o antes yo era así, o antes yo fui instruido así, o este daño me hicieron. Y por eso, hermano, cuando tú empiezas a vivir en eso, tu crecimiento espiritual se ve estancado. Y por eso Pablo dice, hermano Dios, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Una cosa, olvidando el pasado, olvidando lo que queda atrás, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento. Si tú quieres cristiano y quieres estar aprobado delante de Dios, esa debe de ser tu meta. No importa lo que hayas aprendido en el pasado, es lo que hoy Dios está poniendo en tus manos. Es la meta que Dios tiene enfrente de ti. Es saber que un día, como dice el mismo ayer en Hebreos, está escrito que todo hombre muera una vez y después el juicio. No es que Dios va a estar ahí, a ver, ¿qué hiciste bien y qué hiciste mal? El juicio para muchos va a ser de acuerdo a sus obras, pero para nosotros, el juicio quizá va a ser, Dios le va a decir, ¿y por qué no hiciste mal? Señor, es que mi abuelito me hizo daño. Señor, es que en mi casa me hicieron. Hermano, cuando tú empiezas a poner excusas delante de Dios, eso no te va a justificar. Porque Dios conoce, hermano, lo más profundo. Es más, Dios nos ha conocido aún antes de nacer. Por eso allá en la carta a los Efesios, Pablo decía, en Efesios 5, versos 14 al 17, dice lo que dice el apóstol Pablo. Más atrásito de 5, 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tu duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque todos los días son malos. Aleluya. O sea, es lo que dice, primero te dice Pablo, dice, no vayas a pecar o no vayas a pecar voluntariamente porque no hay otro sacrificio. Luego dice, despójate del peso y del pecado y corre la carrera de la fe, poniendo tus ojos en el autor y consumador, en Jesús, o sea, en otras palabras. Y luego aquí luego dice, aquí en Hebreo, en Efesios, por donde leía el hermano, despiértate tú que duermes y mira, examina cómo vives, cómo andas. O sea que si tú estás cargando con el pecado, hermano, eso te va a detener el avance. Mientras Dios quiere hacer cosas grandes contigo, mientras Dios quiere hacerte luz para el mundo, que la gente vea lo que Él está haciendo en ti. Pero si tú no te examinas, si no te das cuenta que estás cargando una bolona de pecado, o de carga de tu pasado, o de enseñanzas que no funcionaban, eso no te va a dejar avanzar adelante. Por eso dice en Efesios, despiértate tú que duermes. Fíjate cómo lo dice. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. No es que estés muerto en una tumba. Cuando dice de los muertos, ¿por qué? ¿A qué se refiere, hermano? Nosotros somos espirituales y sabemos a lo que se refiere, ¿verdad? A las personas que andaban o que andan muertas en delitos y pecados. Porque así andábamos nosotros muertos en delitos y pecados, pero la misericordia de Dios nos dio vida y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces lo que dice Pablo, mira, despiértate de los muertos, o sea, esos que a veces están amargados, que están estancados, no disfrutan ni de la vida porque están viviendo en el pasado. Y dice Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y lo dice, mira pues, o sea, mira pues con diligencia. Esas palabras todos los entendemos. O sea, ser diligentes en examinarnos todos los días. ¿Sabías que un creyente deberíamos de todos los días examinarnos cómo fuimos ayer para ser mejor hoy? Yo no sé cuántos tengan el hábito de decirle a Dios, hermano, pero yo tengo un hábito que todos los días levantarme y le digo, Señor, permíteme ser contigo en esta vida. Permíteme, hermano, es algo que todos los días me levanto y le digo, Señor, permíteme ser contigo.
examinarnos todos los días. Yo no sé cuántos tengan el hábito de examinarse de vez en cuando. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? No para el mundo, para el Señor. Porque recuerda, un día vamos a estar delante de Él. Y allí no le vamos a decir: Señor, es que mi esposa era media tibia, o mi esposo era un haragán, o mi papá o mi mamá no quería que yo fuera a la iglesia. No, ahí no va a haber esa excusa. Ahí vamos a estar, dice, cada uno delante de Dios. Y ahí le vamos a decir: Señor, es que yo no fui obediente a tu palabra porque fui rebelde. Sentí que teniendo ya otros 40 o 50 años más para poder hacer tu obra. Pero algo es curioso, que no sabemos el día ni la hora que nuestro Señor va a venir por nosotros. Y Él dijo: bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga lo encuentre. No sé si te has examinado qué es lo que estás haciendo. Si Cristo viniera hoy, ¿cuál sería tu reacción? Sería como Pedro, hermano, cuando andaba pescando, cuando dijo: bueno, ya mataron al maestro, se acabó, aquí cada quien haga lo que quiera, viva como quiera. Mire, yo voy a pescar y yo no sé usted. Yo estoy haciendo una porción allá del libro de San Juan. Y dijo Pedro: bueno, yo voy a pescar. Y ya dijeron: nosotros también vamos contigo. Y andaban pescando, no pescaban nada. Yo volví temprano, ven al Señor sentado en la playa. Y uno de los discípulos, el que amaban al Señor, le dijo: es el maestro. Dice que Pedro andaba sin ropa. Y cuando le dijo: es el maestro, se ciñó y se tiró al agua. O sea, en otras palabras, ¿cuál sería nuestra reacción si Cristo viniera hoy por nosotros? Si de casualidad dijera el Señor: mira, hoy me va a pasar esa revista, que se sentara ahí, porque Él está aquí en medio nuestro, quizás no lo puede ver, pero donde estamos nosotros reunidos, Él está ahí. Él está pasando revista, pero que se hiciera visible a nuestros ojos. Y que dijera: a ver, hermano Nazario, a ver, hermano fulano, a ver, hermano fulano, venga para acá, vamos a ver cuál es tu futuro. Ahí cuál sería nuestra reacción. Y por eso lo que Pablo dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Examina con diligencia cómo andéis. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. ¿Sabes por qué son malos, hermano? Porque el enemigo tiene la manera exacta para entretenernos. Él tiene la manera exacta para involucrarnos o enredarnos en cosas improductivas. Si yo le pregunto, hermano, ¿cuántas horas dedicamos a los teléfonos, a la televisión? ¿Cuántas horas dedicamos incluso a los hobbies personales que tenemos? Hermano, se nos pasa el tiempo y no nos alcanza. Es que no me dio tiempo. Y en cuanto me pongo a leer la Biblia y me duermo. ¿Y por qué cuando estamos en la televisión, en las redes sociales, hermano, pueden pasar hasta las 3 de la mañana y uno ahí? Y eso se les olvida que es una, hermano, la misma palabra es una red que el diablo usa para entretener. Y lo que Pablo dice: despiértate tú que duermes, examina con diligencia cómo andéis, aprovecha el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque ahora es cuando podemos predicar, ahora es cuando podemos hacer la voluntad de Dios, ahora es cuando podemos despojarnos de aquel pasado que nos dañó, de aquel pasado que no nos dejaba ser útiles a Dios, y ahora es cuando podemos hacer la diferencia. Y por eso es lo que dice Pablo: aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque si no somos sensatos, si no somos entendidos de cuál es la voluntad del Señor, hermano, aunque tengamos todas las herramientas, ¿sabías que un cristiano, hermano, delante de Dios no tiene excusa? Nadie puede decir: Señor, es que yo no hice tu voluntad, Señor, es que yo no fui fiel, Señor, es que yo no fui obediente, porque no lo pude hacer. ¿Sabías eso? Hermano, todavía en el pasado, cuando no se leía la Biblia, gente podía excusarse. Incluso a Pablo escribió para aclarar esa duda. De allá en la carta a los Romanos, y él dice que sin ley será juzgado por las obras que hizo. Porque hubo
la Biblia, sin saber cuál es la voluntad de Dios. Pero en estos últimos tiempos, donde todos los seres humanos tenemos la facilidad de conocer la palabra de Dios, ya no hay excusa. Ya menos si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, no podemos decirle: Señor, es que yo no hice tu voluntad, porque mira, es que mi esposo no quería, mi esposa no quería, o porque no supe. Dice lo que dice la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Sabías que todas las cosas están en 2 de Pedro 1, verso 3? 2 de Pedro 1, verso 3. Pedro está diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No dice Pedro nos serán dadas, dice nos han sido dadas. O sea, ya Dios te entregó el paquete completo que tú y yo necesitamos para ejercer el poder de Dios, ejercer con autoridad todo lo que Dios nos ha dado. Al grado que el mismo Jesús dijo allá en el libro de Marcos, cuando él decía: vaya por todo el mundo, haga discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y él dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre eso los enfermos pondrán manos y ellos sanarán. O sea, tenemos todo el equipo para hacer el trabajo, para hacer que la obra de Dios avance. Aquí Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, ¿qué dice? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Léame un poquito más adelante todo. Habiendo oído la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, también hay toda diligencia por eso mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a la conocimiento divino propio, a lo mismo propio de la verdad, efecto racional, amor. Pero si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os quedarán nada de vosotros, sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. El cual no tiene estas cosas, tiene a la vista, no importa, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermano, tanto amo guardarse firme por la formación y elección por la de las cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí lo dejamos. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Aquí Pedro dice: todo lo que pertenece a la piedad y a la vida cristiana ya nos ha sido dado. Y nos fue dado ¿para qué? Para que participemos de la divinidad de Dios. O sea, no que somos dioses, pero podemos participar de su grandeza, de su poder, de las armas que Él tiene para que su obra siga avanzando. Pero si el cristiano, como le digo, primero no entiende que el pasado es pasado y lo sigue arrastrando, ese no avanza. Si no pone su mirada en Cristo, se fija solamente en Él y en lo que Él ha prometido, ese cristiano va a ir deteniendo su avance. Si no echa mano de todo lo que Dios empieza a decir: no, que si a mí me falta ir a la clase de teología, es que a mí me falta el don. Hermano, si tú recibiste a Cristo como tu Señor, tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Que lo tengas apagado por la forma en la que te conduce, ese es tu problema, pero el Espíritu ahí está. Y no es de que ahora lo tienes y mañana no. Había un hermano que continuamente preguntaba: ¿y Dios
Dios le quitará el espíritu a una persona. Dios le quitará el espíritu. Y ahí tienes que sacar lo que la Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Cuando Dios dice voy a hacer algo, Él lo hace. No por los méritos, sino es por su gracia y por su misericordia que nos da los dones, nos da la gracia en abundancia, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Aleluya. No por méritos, sino por su mera misericordia. Y él decía que si Dios lo quita, no, es que Dios no va a estar gritando: pecaste, ahora te voy. No, eso no. Cuando un cristiano peca, que él nació de nuevo, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento. Y Pablo dice en una de sus cartas, dice: cuando lo redarguí con mi carta, dice, me gocé. Dice, pero no porque los haya hecho sentir un poquito mal o incómodos, sino porque esa pequeña incomodidad, Pablo dice, contristé con mi carta. Esa contrición que hubo en ustedes, lo que produjo en vosotros fue arrepentimiento, de lo cual no me arrepiento, dice Pablo a los Corintios. O sea, no se arrepentía de vernos contristados, de vernos sentido mal. ¿Por qué? Porque era una iglesia media cartalona, que se oían de cosas y hacían de cosas, porque era una iglesia mundana. Pero ahí había un otro creyente fiel que a veces le salía lo mundanón y ahí andaba. Y Pablo dijo: tuve que escupir un poquito duro, dice, pero esa convicción que hubo en ustedes los llevó al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace Dios cuando un cristiano peca? A veces a través de la prédica, a veces a través de su palabra. Es lo que hace Dios, nos hace sentir. Dicen algunos: es que mi conciencia, el remordimiento, no es el Espíritu Santo que te está diciendo: mira, le quitaste a tu chancluda, la hiciste sentir mal, hiciste esto, y ve y arrepiéntete. Le fallaste a Dios y te arrepientas ahí, y es lo que hace el Espíritu Santo. Y entonces dice Pedro: todo lo que pertenece a la vida cristiana ya nos ha sido dado, y nos fue dado ¿para qué? Para que participásemos de la divinidad de Dios, de la grandeza de Dios, por medio de las cuales nos ha dado grandes y preciosas y grandísimas promesas para ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, ahora dice Pedro, vosotros también, o sea, si ya Dios te llenó de armas, te dio el privilegio que fueras parte de Él, su esencia está en ti, ahora es lo que te toca a ti, vosotros también, poniendo toda diligencia. Siempre vas a ver esa palabra que Dios quiere que seamos diligentes, activos, que andemos ahí, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadir a vuestra fe. ¿Qué es lo que debe de ser? Porque la fe no alcanza. Aquí añadirle virtud. Porque algunos dicen: tengo la fe en Cristo, sí, pero la fe sin obras, que dice Santiago, la fe sin obras es muerte. La muerte, o sea, tú puedes decir: es que yo creo en Dios, el diablo cree en Dios. Eso no hay ninguna diferencia. Que tú creas en Dios, el diablo también cree en Dios, y él se tiembla ante la presencia de Dios. Por eso cuando lo vieron a veces le dijo: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Porque has venido a atormentarnos antes del tiempo. ¿Se acuerdan? Allá cuando Jesús estaba paseando ahí en la región de Gadara, como los demás dijeron: oye, espérate, nosotros te conocemos, tú eres Jesús, el Hijo de Dios viviente, ¿qué tienes en contra de nosotros? ¿Por qué vienes a atormentar a los demonios? Entonces eso de que tú digas: no, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Pero si no hay un esfuerzo en mejorar tu fe en Dios, la fe sin obras es muerta. Por eso dice Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. O sea, una cosa tenemos que ir leyendo, porque no va a ser una cosa sola. El conocimiento, dice conocimiento, al conocimiento dominio propio. Es lo que más necesitamos muchos de nosotros, porque no podemos dominar nuestro carácter, no podemos dominar nuestra vida, no podemos dominar nuestras emociones. Cuando deberíamos decirle: mira, a mi cuerpo, el domingo te levantas a las 6 de la mañana para que almuerces bien, porque a las 10 hay servicio y tienes que llevar un invitado a la iglesia. Tienes que levantarte y ser de los primeros que estar ahí para adorar a Dios. Por si el pastor no llega, que seas tú que puedes. Pero a veces llegamos por allá, con los 10:40, 10:50, llegamos por allá,
hermano, entra a Biblia, hermano, eso no es justo. Entonces dice, a la fe, dominio propio, o sea, que tu cuerpo, como dijo Pablo, sea tu esclavo. No que seas tú el esclavo de tu cuerpo. ¿Sabes que muchos no venimos o no hacemos la obra? Porque nuestro, ay, pobrecito, merecen descansar. Trabajas toda la semana. ¿Y para qué trabajas toda la semana si de pobre no has salido? Y no has salido, ¿sabe por qué? Porque tienes a Dios a un lado. Allá en un salmo dice que por demás es que te levantes temprano y vayas noche a dormir. Y no es que el salmista esté promocionando a la gana, la dices a la gana. Dice, es por demás que tú te levantes. ¿Sabes por qué? Porque si no eres el amado de Dios, si Dios no te tiene como su bebé hermoso que eres, hermano, Él no va a bendecir. Pero ese mismo salmista dice, porque a su amado dará Dios las cosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios está bien con uno y uno está bien con Dios, ¿crees que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Crees que Dios no te va a empezar a bendecir? Dios no va a empezar a dar. Entonces tú dices, hermano, es que tengo toda la semana trabajando, pero a lo mejor tienes años que tu relación con Dios ha quedado en tercero o en cuarto lugar. Entonces lo que Dios quiere es que seas una persona activa, productiva, de una persona que esté conocedora de lo que Dios quiere y que dé frutos, que haga crecimiento. Por eso dice al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Todos esos elementos no que tengas que ir agregando de alguna, no sé, todos tienes que ponerlos juntos, irlos juntando todo. Tienes que empezar a ser paciente, tienes que ir a ser siendo piadoso, tienes que ser una persona con dominio propio. Porque si ahora tienes dominio propio, pero no tienes paciencia, de nada sirve. Si ahora eres piadoso, pero eres impaciente, tampoco de nada sirve. O si no tienes conocimiento, pues de nada sirve. Cuando digo todos estos elementos que Pedro está mencionando, tienes que empezarlos a poner en unión. Todos tienen que ir en unión. Y luego dice, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas abundan, ¿qué va a suceder? Si estas cosas abundan, dice, no nos dejará estar ociosos y sin fruto. O sea, no va a haber necesidad de que anden como los parientes de los testigos. Los testigos andan ahí no vigilando a ver cuántas horas oraste, cuántas horas fuiste a evangelizar. Cuando tú pones todos estos elementos, hermano, tú vas a tener la capacidad de dar fruto. Vas a ser, como dice el salmista, ese árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Vas a ser ese árbol que va a estar ahí. ¿Por qué? Porque todos estos elementos, hermano, te van a estar dando la fuerza, te van a dar dando el vigor para que estés produciendo fruto. Sin que nadie te ande vigilando, hermanita, hay que ver cómo anda el hermanito jugando. No, solito. La gente, todos los que te van a ver, este árbol está frondoso, este hermano sí que tiene la mecha, tiene el fuego de Dios. Cuando nos saluda la pura presencia de Dios, la paz de Dios se transmite. Esa es la diferencia, es lo que Pedro les está diciendo. Todo lo que necesitamos para brillar como creyentes, Dios nos lo dio. Ya Dios te capacitó, Dios te dio la herramienta. Lo único que tú tienes que aprender es hacer la parte que te toca. Y la parte que nos toca, como les digo, es olvidar el pasado, olvidar las creencias, olvidar lo que el pasado yo era, lo que yo hice, lo que yo fui instruido, y empezar a vivir lo que ahora soy. No poder mirar en la iglesia o en los hermanos o en los aplausos que me puedan dar, hermanos, si no te aplauden, si no te reconocen aquí, allá en el cielo están escribiendo. Y dice el libro de Apocalipsis que un día, cuando el juez que ahora es nuestro abogado se siente, dice, todos los libros fueron abiertos. Y fue abierto el libro de la vida. Y ese libro de la vida, espero que mi nombre y tu nombre esté ahí. Y que ese libro de la vida ahí esté para decirnos, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, ven y gózate a la mesa de tu hermano. Y esa es la palabra más hermosa que anhelo
el juez del universo viene y diga, siéntate a la mesa de tu Señor. Que si aquí no te aplauden, si aquí no te reconocen, si aquí no te dicen, es que es el evangelista, o es el, no te preocupes por el título, preocúpate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces lo que Pedro les está diciendo, ya tenemos el armamento, tenemos la capacidad y también tenemos una advertencia que si retrocedemos, ya no va a haber otros amigos. Ya no hay más que Dios pueda hacer por nosotros, porque ¿qué más puede hacer Dios por ti? Ya envió su Hijo a morir por ti en una cruz. ¿Qué más puede hacer Dios por ti? Ya no te puede traer en silla de ruedas a la iglesia. Eso ya depende de nosotros. Por eso en una ocasión le digo al pueblo de Israel, miren, yo he puesto delante de vosotros la vida, la muerte, el bien y el mal. Ustedes eligen. Ustedes eligen. En el Nuevo Testamento no nos lo puso así. Él dijo, vaya y prediquen la palabra de Dios o el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. O sea, no dijo, vayan y hagan campañas y hagan multitudes y quieran adoctrinar, ¿verdad que no? Dijo, ustedes prediquen a todo el mundo. Al más feo, al más guapo, al más chaparrito, al más, a todo prediquen. Y cuando vean que uno cree, a ese bautizo. ¿Y cómo se da uno cuenta cuando una persona cree? Por la forma que la persona reacciona ante la palabra de Dios. Cuando una persona cree a la palabra de Dios, hermano, ellos no cuestionan mucho. Ellos simplemente empiezan a preguntar, como aquel eunuco que leía la Biblia o como el profeta Isaías, y se arriba uno de los discípulos del Señor y le digo, oye, ¿tú entiendes lo que lees? Y él dijo, mira, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Bueno, le digo, bueno, ¿quieres que yo te explique? Bueno, dame chancita allá en el asiento de tu carruaje. Y ahí va Felipe, se sienta y le empezó a explicar y le empezó a dar todo lo que el profeta Isaías y dijo, ese es Jesús. Y entonces dice que aquel eunuco le dijo, bueno, si ya me explicaste y has considerado que yo cumplo y tengo la fe para que sea hijo de Dios, ¿qué impide que yo me lo? Y en ese momento Felipe dijo, bueno, si has creído, bien, pues. Esa es la evidencia cuando una persona cree en Jesús, que responde favorablemente a lo que la Biblia dice. A lo que la Biblia dice. Él no está cuestionando, no, es que yo pienso, es que yo considero y es que yo opino. Hermano, esa persona no cree en Cristo, lo que cree es que Él tiene más sabiduría que lo que la palabra de Dios. Entonces, hoy lo que Dios quiere, hermano, que tú y yo examinemos bien cómo estamos caminando. Porque podemos ser cristianos de años y estar estancados. Y no porque la iglesia o Dios haya perdido el poder o porque Dios no nos haya dado capacidad, sino porque nosotros mismos no nos hemos ligado. Nosotros mismos no hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en aquel que un día va a volver por su pueblo. Estamos viendo a los hermanos, a veces el hermano predica, yo predico, si el hermano hace esto, yo hago esto. No se puede mirar a Jesús. Pablo dice ahí en el cómo lo dice muy claramente, ahí en el Hebreos 12 cuando lo leímos, fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono, dice, esperando que todos sus enemigos sean puestos por los estados. Entonces necesitas poner tu carrera como cristiano, viendo lo que hizo Jesús. O sea, Jesús no duda, ese es un borracho, ese es un drogadito, ese es una prostituta, ese es una... Él no se puso a ver eso, ¿verdad que no? Él simplemente, ese es un hombre o una mujer que anda descarada. Como en una ocasión me dijeron, oye, que no es el sábado, esta es una hija de mal, que por años Satanás la ha tenido atada. ¿Cómo no la voy a desatar? Entonces, lo que vio Jesús, él no vio que éramos borrachos, no vio que éramos ladrones, no vio que éramos mujeriegos, no vio que éramos prostitutas. Él vio simplemente que éramos hombres y mujeres a los cuales Satanás nos traía personajes y te decía, mira, ven, y ya se queda, vamos de novelistas. Eso fue lo que hizo Jesús. Sufrió por nosotros a pesar de que no lo merecíamos.
Señor, ustedes pongan esa mirada y tengan esa conducta que Jesús tuvo. Pon tu mirada en Jesús, en el autor y consumador de tu fe, y mira cómo él anduvo. Y si él murió no mereciendo morir, ¿por qué nosotros no debemos ser así? Porque uno puede decir, no, esa gente es mal agradecida. Ojalá que les caiga un rayo así como cuando Dios lo mandó a mí, ¿verdad? Ojalá que no nos acabe todo. Yo me fui por patazo, ¿verdad? Porque Dios le ha dicho, en 40 días lo voy a destruir. Dijo, no, hermano, porque ni era el enemigo de Israel. Ni era el enemigo de Israel. Dijo, nosotros dijo, ojalá que Dios se los eche. A veces así pasa en el cristianismo. Nosotros, no, yo que voy a andar haciendo sin nadie me aplaude, sin nadie me reconoce. Eso las veces son hasta malas. Sigue bien a Dios, sigue avanzando, sigue haciendo la obra. Como lo he dicho, a veces tenemos que ser solos, a veces tenemos que ir en grupo, pero siempre la obra tiene que seguir avanzando. El problema es que tenemos que ponernos de acuerdo y vamos a salir a evangelizar. ¿Sabías que la forma más efectiva de evangelizar es la personal? Ahí en tu trabajo, ahí donde andas o ahí donde tú te muevas, a las personas que conozcas, a veces Dios te las pone para que les hable. Entonces, hoy te digo, hermano, que examines cómo está tu vida espiritual. Disculpe que me estoy pasando un poquito. Examina cómo es tu caminar cristiano. Ve que lo que está estorbándote en el avance y empieza a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque el día que tú partas de esta tierra o que el Señor venga por ti, ese día no va a haber otra oportunidad. Ahí no va a haber, Señor, mañana sí le voy a echar ganas, mañana sí voy a predicar tu palabra, mañana sí voy a hacer todo. Porque el día es hoy. Hoy, no mañana, no pasado, es hoy. Padre bendito, Señor y Dios, gracias te damos en esta tarde que nos da la oportunidad de estar aquí en casa, Señor. Sabiendo, Padre, que todo lo que necesitábamos ya nos ha sido dado. Así como esos hebreos, Padre, ellos habían probado la ley, habían practicado todo lo que la ley decía, pero nunca habían alcanzado la perfección. Quizás nosotros hemos probado muchas cosas, muchas formas de vida, y todo nos ha llevado a la tristeza y el dolor. Pero hoy, Señor, tu palabra nos ha enseñado que tú eres el camino, tú eres el único que puede darnos la solución a cualquier necesidad, e incluso el único que nos puede librar de este cuerpo de pecado y de la muerte. Por eso hoy en esta tarde, Padre, yo he predicado para que tu pueblo se empiece a despojar de todo aquello que le está impidiendo el avance. Necesitamos hombres libres de todo peso, libres de todo pecado, que tengan su mirada puesta en ti, Señor. Que nuestro caminar ya no se base en lo que los demás opinen, en lo que los demás piensen, sino en lo que tú has prometido para tu pueblo. Queremos levantarnos como esa iglesia fuerte y poderosa, que no detiene su avance por nada ni nadie, en el nombre de Jesús. Ahora, mi Dios, oramos también por todos aquellos que nos rodean, por nuestros vecinos, nuestra colonia, Padre, en la cual nos has plantado, Señor, nos has plantado para que seamos luz al necesitado y que todos puedan venir a ti, Señor, a través de tu palabra. En esta tarde, Padre, tú has oído la necesidad de cada uno de mis hermanos que han estado aquí. Te ruego que tú obres y pongas los medios para que cualquier necesidad que haya en tu pueblo sea suplida en el poderoso nombre de Jesús. Oramos también por aquellas personas que se van a ir añadiendo a tu iglesia, que desde ya, Padre, tú vayas poniendo en su corazón el deseo para que puedan venir, y sobre todo un corazón sensible para escuchar tu palabra. También, Señor, todos esos proyectos que tu pueblo tiene, hoy los ponemos en tus manos, para que tu nombre sea exaltado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.